tal, amigos? Nosotras somos el grupo número 3, el cual está constituido por Barleni Marte Núñez, Paola Correa Perdomo, Rosa María Aponte Ureña, Ruester Hernández, Lisbeth María Rodríguez. Y en el día de hoy les estaremos hablando sobre dos temas muy importantes para el área de filosofía general, los cuales son el conocimiento experimental de la ciencia y el conocimiento metafísico de la religión. Empecemos con nuestro primer tema, conocimiento experimental de la ciencia. Para entender un poco más y entrar en contexto, vamos a sacar tres conceptos esenciales de dicho tema: ciencia, experimental y conocimiento. La palabra ciencia es procedente del latín scientia, asociada con el verbo essere, saber, y significa conocimiento. Como hemos visto, significa saber. Por su parte, experimental hace referencia a experimento, que proviene del latín experimentum, y significa comprobar. Por tanto, se trata de un conocimiento mediante la comprobación. Tomando en cuenta que ciencia significa conocimiento, hablaremos entonces de ciencia experimental. Ahora bien, ¿qué es la ciencia experimental? Se le denomina ciencia experimental o ciencias experimentales aquellas que se posibilitan la verificación y cuantificación de un fenómeno determinado mediante la experimentación, valiéndose de otras ideas teóricas, conceptos y conocimientos que ya se saben certeros. Los experimentos de Marie Curie en la relación con el descubrimiento de la radiación o los de John Searle con las vacunas son buenos ejemplos de esto. Esto, por supuesto, resulta de enorme importancia en ciencias como la medicina, la astronomía, las matemáticas, en donde la producción de un fenómeno determinado permite la comprobación del mismo. Ciencias experimentales. Las ciencias experimentales conocen objetivos reales, objetivos que únicamente podemos conocer empleando nuestros sentidos. Por ello, los aparatos de observación que aumentan el umbral de nuestra percepción juegan un papel determinante. ¿Qué sabríamos, por ejemplo, de los astros si no dispusiéramos de telescopio? El conocimiento de objetivos reales exige un método distinto al empleado por las ciencias normales. Pero, ¿qué método es el más adecuado? Las ciencias formales emplean un método deductivo, mientras que las ciencias experimentales usan otro, el hipotético deductivo. Estudiaremos ahora este otro método, que lleva empleándose desde el siglo XVII, desde que Galileo lo creó. Les voy a hablar sobre el método deductivo empleado por las ciencias experimentales. Primero que todo, es definirlo como el procedimiento o camino a seguir que debe todo si quiere hacer de su indagación un científico. A dicho camino, este método nos propone 4 pasos. El primero consiste en identificar la existencia de un problema. En otras palabras, es la observación, pues se plantea el fenómeno que se ve. El segundo paso es formular hipótesis, para explicar o para dar el porqué de la existencia de dicho problema. Aclaremos que la hipótesis es una suposición provisional para guiar a la investigación científica que debe a lo último demostrarla o negarla. El tercer paso es la deducción de también posibles consecuencias a partir de las hipótesis ya formuladas. Aquí, el investigador debe proponer una solución al problema en dado caso de que su hipótesis fuera verdad. Y por último, vamos con el cuarto paso. El proceso finaliza al verificar el valor de verdad de los enunciados hechos. La hipótesis y la predicción deben ser refutados o aceptados. Desde la comprobación con la experiencia, digamos que con un trabajo de campo, a esto se le llama contrastaciones. La consolidación de este método genera conocimiento en el mundo científico se sitúa en dos autores muy importantes. Primero tenemos a Sir Francis Bacon, un filósofo político, abogado y escritor inglés, pero lo mejor de todo, él era uno de los padres del empirismo, es decir, él defendía que la experiencia era la fuente del conocimiento y su método es inductivo. Este método proponía extraer conclusiones de carácter universal a partir de la acumulación de datos particulares, así se extraen las leyes generales que gobiernan estos fenómenos. Por otro lado tenemos a Karl Popper, un filósofo y teórico de la ciencia, así pues como un racionalista puro y un opuesto al empirismo. Por tanto, rechazó la posibilidad de elaborar leyes generales por el método de la inducción. Dichas leyes generales son hipótesis que formula el científico. No eran juicios personales, sino del objeto en sí, fuera del sujeto que lo conoció. Popper admite que comprueban las teorías simplemente por observación. Ahora sí podemos notar entonces algo interesante en los 4 pasos del método hipotético deductivo. Los pasos 2 y 3 incluyen un método racional, es decir, el deductivo.
mientras los pasos 1 y 4 un momento empírico, esto sería inductivo, estableciendo así el método hipotético deductivo como una síntesis de los dos ya escritos. No obstante, Popper algo asume además del esquema de este. El método consagra también el carácter de la flexibilidad como les va a los conocimientos científicos resultantes de este método la posibilidad de ser refutados por la experimentación. Entonces, ningún conocimiento será considerado enteramente verdadero, sino que se designan como unos resultados no refutados. Para terminar delineadamente con el tema, a manera de ejemplo, este método se usa comúnmente desde el punto de vista clínico, pues se ayuda al médico a resolver enigmas con mayor eficiencia. Primero, el médico recibe, determina desde el paciente o la enfermera, luego deduce y desarrolla múltiples hipótesis en su cabeza de su experiencia profesional, teórica o práctica, para llevar a cabo respectivos exámenes y luego verificarlos o falsearlos. Aquí les dejo el esquema que describe el proceso del método hipotético deductivo. Conocimiento metafísico de la religión. ¿Qué es la metafísica? Cuando se habla de metafísica se hace alusión a una de las ramas de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, la realidad y sus leyes y sus componentes fundamentales. Esto implica no solo la observación de la realidad, sino también la formulación de ciertos conceptos clave para pensar nuestra forma de estar en el mundo. La metafísica estudia el ser, la existencia, la realidad, el objeto, el sujeto, el tiempo e incluso el espacio. En la antigüedad, la metafísica era considerada la primera de la filosofía, algo así como la madre de la ciencia. La filosofía natural, en ese entonces no existía el método científico, y la manera de poner a prueba la realidad no tenía que ver con experimentos verificables, sino con la deducción de leyes lógicas a partir del pensamiento. ¿Qué es la religión? Religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, como visiones, ética, texto, lugares sagrados, profecía u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre la metafísica y lo religioso? La cuestión de la metafísica es la cuestión de la esencia del mundo que subsiste en sí y del fundamento principal que lo condiciona. En cambio, la religión se funda en el amor de Dios y en la esperanza y el deseo de la salvación de toda la humanidad. Conocimiento metafísico de la religión. La metafísica se pasó a considerar las reinas de las ciencias Tomás de Aquino, aunque también hubo debate sobre la distinción y orden de jerarquía entre la metafísica y la teología, en especial en la escolástica. La cuestión de la distinción entre metafísica y teología también sería omnipresente en la filosofía moderna. Los escolásticos medievales se propusieron la tarea de conciliar la tradición de la filosofía antigua con la doctrina religiosa, la musulmana, cristiana o judía. Con base en el neoplatonismo tardío, la metafísica medieval se propone reconocer el verdadero ser y a Dios a partir de la razón pura. Si nos referimos a que si la metafísica es una religión organizada como lo es el Islam, el judaísmo o el catolicismo, no lo es. Pero si nos acogemos a la palabra religión etimológicamente, que quiere decir religión, sí lo es, ya que la metafísica es incluyente y trata de unir a los seres humanos unos con los otros y también de adherir las personalidades de sus estudiantes con el Dios interior, el Cristo o alma que cada quien lleva por dentro. Características. Este carácter especulativo suele partir de una idea primordial o un principio supremo. Dios, la idea, el ser, por ejemplo, a partir del cual procede a interpretar la realidad toda. Procede de manera inductiva. Busca unificar las ideas y resultados de toda la ciencia en búsqueda de una imagen metafísica de la realidad. Puede ser reduccionista, a veces deviene en un mero artificio especulativo mediante el cual los seres humanos deben partir para poder aproximarse y conocer la realidad. En ese sentido puede emplearse incluso como el término depreciativo hacia una doctrina o una proposición científica. La metafísica occidental y sus problemas en el sentido de la vida humana. Todas las religiones han intentado responder a esta pregunta y en general afirman que vivimos por un ser o seres trascendentes, Dios o dioses, así lo han adquirido. Nosotros debemos, según religiones, afrontar nuestras existencias como un camino hacia la perfección. Tal camino viene marcando por una serie de normas o modelos ideales de conductas que tendrán como premio otra vida, más allá de la muerte, del dolor y del alma. En definitiva, en esta vida no prepararemos para ser divinos eternamente. Desde esta posición, el sentido de la vida es trascendente, está más allá de la vida mortal misma.